¿verdad? Y si usted se une con una persona que no cree en Dios, ¿qué está haciendo? Un yugo desigual. Muchos dicen, no, es que cuando yo me case yo voy a convertir a mi esposa o a mi esposo. Eso es mentira. Lo termina llevando para afuera del mundo. Usted quiere y cree en el Señor, pídale a Dios que le dé un esposo o una esposa que sea creyente en Dios, que ama a Dios, porque si ama a Dios, le va a amar. Amén. Por eso dice que no hay ayunos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es muy difícil, a veces nos toca unirlos en yugos desiguales en el trabajo o compartiendo opiniones en el estudio o algo, pero la verdad uno se siente incómodo. ¿Por qué? Porque la verdad no tiene uno que platicar con ellos, porque si usted se da cuenta, ellos no dicen una palabra, sino dicen una mala palabra. Ellos no le comparten algo de ver, sino que solo le comparten cosas que usted no ve, de peleas, de luchas, de cosas que a usted, a mí eso no me interesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué compañerismo tenemos con esa gente? ¿De qué vamos a hablar? ¿De borracheras? No. ¿Qué comunión tiene, dice, la luz con la tiniebla? Porque nosotros somos luz, porque Cristo es la luz del mundo, y los que hemos creído en Él somos luz también, ¿verdad? O dice, ¿qué concordia? Cristo con Beliar. ¿Quién es Beliar? Es Satanás. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Nosotros podemos partir el pan con los incrédulos? ¿Podemos compartir el pan con los incrédulos? Hay dos tipos de pan. El pan que podemos comer, si lo compartimos con los incrédulos, ellos quieren llevar cosas que no son agradables a nosotros, como borrachera, quieren estar hablando malas palabras, y si compartimos la palabra, ellos no quieren, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos compartir con ellos? Nada. Si los quieren escuchar la palabra de Dios, pues la compartimos, pero lo contrario, casi no tenemos nada que hablar. Más como le digo, si usted tiene un negocio de que hablar con ellos, o tiene en el trabajo, lo que sea, ¿verdad? Pero que en el tener una comunión con ellos, si no es acuerdo al Señor, no tenemos nada. Dice, ¿o qué acuerdo hay? Dice, entre el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros, ¿verdad? Somos el templo de Dios. ¿Y qué? Nosotros somos el templo de Dios. ¿Qué tenemos que compartir nosotros con los ídolos? Porque ellos solo comparten de los ídolos, y cada cosa que hablan es de los ídolos. Porque vosotros sois el que dice, el templo de Dios, muerto o viviente. Viviente. Como, ¿quién es el que lo ha dicho? Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué dicen? Nosotros somos de Dios. ¿Qué somos de Dios nosotros? Pueblo. Por lo cual dice, salir de en medio de ellos y apartados. Dice, ¿quién dice esto? El Señor. Y no toquéis lo que dice. Y os, ¿lo que dice? Recibiré, ¿verdad? Y seré para vosotros, ¿qué será para vosotros Él? Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor, todos. ¿Saben ustedes, amados hermanos, que mientras nosotros estamos aquí en este cuerpo, somos hijos y hijas? ¿Por qué somos hijos y hijas? Porque hay hombres y hay ¿qué? Mujeres. Pero en el Señor ya no seremos más dos, como en el matrimonio ya no seremos más dos. En el Señor ya solo seremos uno solo. Porque en el Señor la mujer cuenta como el hombre y el hombre como la mujer. ¿Se acuerdan que aquel día les decía que la mujer puede tocar el shofar también? Sí, porque en el Señor somos igual. Pero ¿sabe? Hay una confusión de Satanás, que Satanás los quiere venir perturbando, y en muchas iglesias dicen que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede cantar, que la mujer no puede profetizar. Sí puede, porque en la Biblia nosotros encontramos. Pero ¿sabe? Satanás lo quiere cambiar todas las cosas al revés y lo saca algo parecido. Ustedes sabían que de la genealogía
los nombres de los hijos de Dios y los hijos de Satanás, que es de parte de Caín, son iguales los nombres. ¿Y saben que en el principio se han mezclado los hijos de Dios con los hijos de los hombres? ¿Saben ustedes quién son los hijos de los hombres? Caín es hijo de los hombres. Esa es la descendencia de los hijos de los hombres. ¿Saben ustedes que dice en Génesis que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres? ¿Han leído esa parte? Y todos piensan y dicen que son los ángeles, que vinieron y tuvieron relaciones. Y dicen que de ahí habían gigantes. De ahí vinieron los gigantes. Pero eso es mentira, los gigantes ya existían. Y de ahí vinieron más gigantes. Pero no fueron los ángeles, porque Jesús dice que nosotros seremos como los ángeles, y los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, y tampoco pueden tener relaciones. ¿En qué es que se tiene relación? ¿En el cuerpo o en el alma? En el cuerpo, y si ese cuerpo muere, ¿cómo puede tener relación? ¿Sabes por qué los ángeles no pueden tener relaciones? Porque ellos no tienen cuerpo, ellos son espíritus. Amén. Cuando nosotros muramos, cuando el Señor los transforme, solo estará el alma. Amén. Y el alma no puede tener relaciones, así es que no los confundamos. Mejor escudriñamos la Escritura, amados hermanos. No es tiempo que estemos durmiendo o los estemos conformando, como dice una palabra que dice el obispo, que dice: no los conformemos con lavaduras de jarra. Muchos tiempos de esto donde estamos viviendo, alguien ve un predicador allá y quiere venir a predicar lo mismo aquí. Pero no, hermano, nosotros escudriñemos la Escritura. Eso que le estoy diciendo yo está en la Biblia. El Señor me ha estado poniendo que tenemos que ponerlo listo. Tenemos que estar viendo mensajes que no se han predicado, mensajes que no hayan sido revelados, sino que el Señor los esté revelando. Si se ven los mensajes que hemos estado dando estos días, han sido mensajes los cuales para mí no los había predicado. Amén. Y este es uno de los mensajes que el Señor nos va a estar revelando el día de hoy, que no han sido predicados. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros somos hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, ¿quién eran los hijos de Dios en aquel tiempo? Dios hizo a Adán, ¿verdad? ¿Y qué era Adán? Creación de Dios. ¿Creyó Adán en Dios? Creyó y obedeció. Y por eso fue hecho hijo de Dios. Ahora, después de eso, viene y peca. ¿Quién fue el que pecó? ¿Adán o Eva? Los dos. Pero el que se dejó engañar fue Eva. Adán, porque pecó, porque él descuidó a la mujer. A él había sido dicha 2 veces que no comiera de ese árbol, y a Eva solo una vez. Si usted ve en Génesis, cuando Dios puso a Adán en el Edén, le dijo eso. Y luego, como no halló compañera para él, lo entró en un profundo sueño, y cuando él dormía, le sacó la costilla y le hizo la mujer, que era Eva. Y ahí otra vez le volvió a aplicar el mandamiento. Eso fue un mandamiento que le dijo, que no comiera de ese árbol, porque el día que comiera de ese árbol, ese día iba a hacer ¿qué? Iba a morir. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Ok, vamos a ir a Génesis, y aquí vamos a ver las dos descendencias: la descendencia de Satanás o la descendencia de los hombres, porque la descendencia de los hombres es pecado. Por eso es que la palabra de Dios dice que carne y sangre no heredará el ¿qué? El reino de los cielos. Génesis 17:26. No, Génesis 4:17. Ahí vamos a ver las dos genealogías, la genealogía de la cual Dios toma el sacerdocio. Ahora vamos a descubrir cosas muy importantes.
La genealogía de la cual Dios toma el sacerdocio, que es el sacerdocio levítico. Amén. Miren lo que dice en Génesis 4:17. Si usted está leyendo conmigo se va a dar cuenta la primera genealogía. Génesis 4:17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz. ¿Cómo se llamaba el hijo que dio a luz la mujer de Caín? ¿Alguien está leyendo conmigo? Enoc, ¿verdad? ¿Sí lo damos cuenta? Fíjese, ponga mucha atención, porque Enoc, creo que sí es la forma que se escribe correcto, Enoc, con C, ¿verdad? Amén. Ok, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de ¿cómo? De su hijo, Enoc, o sea, así se llamó, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo eso? Ajá, pero no que Enoc era el que creyó a Dios. Y sirvió a Dios. O sea, estamos hablando que este era el hijo de Caín, o habrá otro. Fíjese que este es el hijo que tiene Caín. Este es hijo de hombre, este no hijo de hombre. Amén. Pero ahora vamos a ver el Enoc, el cual Dios los habla. Amén. Génesis 5:1. Miren lo que dice. ¿Qué dice Génesis 5:1? Este es el de las generaciones de Adán, el ¿Verdad? ¿Verdad que te dice que es de Adán, hermana? Ya no dice que es de Caín, ¿verdad? O sea, ¿en quién Dios tomó la genealogía para que naciera nuestro Señor Jesucristo? ¿En Caín o en Adán? En Adán. En Adán, pero de su hijo Seth. Ahora, ¿quién nació primero? ¿Caín o Seth? Si nosotros leemos así la Biblia, vemos que el que nació primero fue Caín. Pero si nosotros vamos a la Biblia y leemos despacio, nos damos cuenta que el que nació primero es Seth. Porque quien se tomaba descendencia era en el primer hijo. Y Seth. La descendencia no fue en Caín, sino que fue en ¿quién? En Seth. Vamos a ver. Aquí la Biblia, si nosotros... Alguien dice, no me dijo, es que yo eso de la genealogía, yo no la entiendo y yo no la leo. Porque son los nombres raros ahí. Es que si no le lee la genealogía no va a entender. Este es el libro de la genealogía. Generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. En semejanza, ¿a quién lo hizo? A Dios. Semejanza a Dios, pero lo hizo, ¿verdad? Aquí nosotros no vamos a ver que el hijo que le nació a Adán era Caín, semejante a Adán, sino que el que dice que era semejante a Adán era Seth. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán y el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿A qué dice? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. ¿Cómo dice que llamó su nombre? Seth, ¿verdad que no dice que Caín? Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Seth 105 años y engendró. ¿A quién engendró, dice? ¿Cómo dice que se llama el nombre? ¿Sí? ¿Es el mismo o es diferente? Aquel era Enoc, ¿verdad? ¿Y este cómo dice? Enoc, ¿verdad? Con ese. Si vemos cómo cambia la cosa, una letra es que hace el cambio. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia no nos podemos equivocar en una letra, porque si en una letra usted se equivoca, se desvió del mensaje. Muchos confunden estos dos nombres, pero ¿verdad que no es lo mismo? ¿O es lo mismo?
¿En qué es la diferencia que hay? ¿Usted nota la diferencia en qué es que cambia el nombre? En la S y la C, ¿verdad? El descendiente de Caín se llamaba con C, Enoc, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo esta palabra, hermanos? Y entonces dice que vivió Seth, después que engendró a Enoc, 807 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Y vivió Enoc 90 años y engendró, ¿a quién dice que engendró? A Cainán. Y vivió Enoc después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró, ¿a quién engendró? Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 40 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 170 años y engendró, ¿a quién engendró ahora? Enoc, ¿verdad? Este es el Enoc que confunden allá con el de Caín. ¿Sí ven cómo se llama el hijo de Caín? Enoc. ¿Y cómo se llamaba el hijo de? ¿Verdad? Pero aquí sí encontramos a Enoc, ¿verdad? ¿Sí ven que no es el mismo? ¿Estamos entendiendo, no? ¿Sí estamos entendiendo o no? ¿A quién nos encontramos aquí entonces? ¿Y quién es este Enoc? El que creyó a Dios. ¿Y qué pasó con él? Fue raptado. Pero estos son de la descendencia de los hijos de Dios, del cual Dios tomó descendencia, en el cual todos los primogénitos eran. ¿De quién eran los primogénitos? De Jehová, ¿verdad? Entonces estos eran los verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿con quién fue que tuvieron relaciones las mujeres allá? ¿Con los ángeles o con los hijos de Dios? Con los hijos de Dios, porque estos eran los hijos de Dios, porque Dios los ve puesto y los ve escogido, era el linaje escogido, el cual tenía que obedecer a Dios para seguir siendo hijos de Dios. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios nosotros? Por la fe en Cristo Jesús y por ser bautizados en el agua. Amén. Pero se da cuenta cómo las cosas, el enemigo nos las quiere cambiar, y muchos pensamos que de Caín es que toma la descendencia, pero en Caín sí hay descendencia. La descendencia de Caín, Dios dio oportunidad. ¿Y sabe la descendencia de Caín de dónde viene? Si usted se da cuenta, 2 hijas tuvo Lot. ¿A dónde tuvo las hijas Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Lesbianismo y homosexualismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué pasó cuando los ángeles vinieron? Querían tener relaciones con los ángeles. Si nosotros vamos a la Biblia, no busqué eso, pero yo pienso que la mujer de Job era de Sodoma. ¿De dónde ustedes creen que viene la descendencia? ¿De cuál viene la iglesia? ¿O nosotros? ¿De la descendencia de Abraham? Y estoy hablando de la carne.
¿De la descendencia de Abraham o de la descendencia de Lot? Ahí hay una pregunta muy importante. Venimos de la descendencia de Lot, cuando él tuvo se llama esto incesto con su hija mayor y luego con la pequeña. De ahí venimos nosotros. O sea, venimos de lo más peor. ¿Sabe? Dice que Dios lo escogió a nosotros de lo más vil y menos preciado. Eso éramos nosotros. Después de eso, Dios toma descendencia en la Moabita. ¿Sabe qué era la Moabita? ¿Quién era la Moabita? Ruth. ¿Sabe qué era Ruth? Una idólatra. Una sacerdotisa de Moloch, de cual echaban los niños vivos en la panza encendida de ese demonio al fuego y sacrificaban a los niños. Y ahí viene la iglesia. Pero dice que Cristo la lavó con su sangre preciosa, ¿verdad? ¿Por qué hemos sido lavados nosotros? Ahora, amados hermanos, pregúntese, ¿de dónde viene el sacerdocio que Dios escogió de su linaje? De la tribu de Leví. ¿Y de dónde nació nuestro Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Judá nada tenía que ver con la tribu de Leví. Ahora pregúntese, ¿de dónde era María? ¿De la tribu de Leví o de la tribu de Judá? ¿Saben ustedes de qué tribu era María? Los tengo bien pensativos este día. Sí, amén. ¿De cuál era? ¿De qué tribu era María? Yo pienso que de Judá. Era de la tribu de Leví. ¿Se dan cuenta? Y si no, véanme ahí el libro de Lucas 1:5. ¿Alguien puede leer eso? Ahí se va a dar cuenta de dónde era María. ¿Y de dónde aparece que es Jesús? De Judá. ¿Es cierto eso? No estoy contradiciendo ni estoy diciendo que la Biblia está mala. Nosotros estamos mal. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la Escritura. Dice la palabra de Dios, este pueblo perece por falta de mucho conocimiento que tiene o porque no tiene. ¿Qué dice la Escritura ahí el que la tiene? Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, María era prima de Elizabeth. ¿Y de dónde era Elizabeth? ¿De qué tribu era? De Leví. Por lo tanto, era la misma tribu. Entonces, ¿quién era el que era de la tribu de Judá? David. ¿Verdad que David era la tribu de Judá? ¿Y José de qué tribu era? De la tribu de David. Pero si se dan cuenta ustedes, José, así viéndolo así, nada tenía que ver con Jesús. Porque saben ustedes que en la carne José no era el padre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Y cómo Dios toma descendencia, ¿verdad? O sea que la palabra dice que las cosas de la carne son, pero las cosas del espíritu, espiritualmente vamos a decir, José, ahí toma Jesús la descendencia en José. Y por eso es que dice en el libro de los Salmos que en el trono de David su padre se sentaría y sería un rey inconmovible, un reinado que no se mueve, y es un reinado de hierro porque él es rey por siempre. Amén. ¿Estamos entendiendo la palabra? Amén. A lo mejor en este momento están entendiendo o están confundidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les dije que se llamaba el hijo de Caín? Enó. ¿Y cómo se llamaba el hijo que estamos viendo aquí? Enó, el hijo de Dios. Ese sí se llamaba el hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Por eso les digo, allá afuera le dicen, oh, ¿y qué eres tú? Yo soy cristiano. Pero hable con ellos y va a ver las palabras que le dicen. ¿Festejas tú la fiesta? No. ¿Cantas alabanza? Sí.
Pero por rato oigo alabanza y por rato oigo reggaetón o ranchera. Es que mire, dice, oh, es que la ranchera también Dios lo hizo. Para mí no. Para mí las alabanzas son alabanzas. Y la ranchera, esa lo oía yo en el mundo. Si a mí me gustaba el reggaetón y si yo oigo reggaetón, cuando yo oigo reggaetón, los pies se quieren mover solos, ¿verdad? ¿O no le pasa así a usted? Exacto. Muchos que andan en la ranchera, ¿saben por qué les gusta la ranchera? Porque a la carne les gustaba en eso y quieren hacer lo mismo. Y solo le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que nosotros hacíamos en el mundo. ¿Sabe cómo vestíamos nosotros en el mundo? Mal. ¿Y sabe cómo queremos venir a la iglesia? Igual que como vestíamos antes. ¿Sabe? Usted puede ir a la playa a bañarse. Yo no le digo que no vaya, la playa la hizo Dios para nosotros. Pero vaya bien tapado, porque no tenemos que andar enseñando nuestro cuerpo. Pero imagínense si vamos a la playa. Antes íbamos en bikini, ¿cómo vamos ahora? Tapados en bikini. A mí no me diga usted. Pero si va igual, ¿qué es el cambio? Nada. Que no, Jesús nos ha cambiado a nosotros nueva criatura y nosotros hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Dice así la Escritura o no dice? Sí, amén. Entonces, ¿qué estamos, hermano? Y esto yo lo estoy diciendo en el amor de Dios, no para que se moleste, sino para que veamos. Amén. Pero pues si se molesta, moleste también, es la palabra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted cree que Jesús predicó para que no se molestaran o para que se molestaran? Él predicó la palabra, si se molestaba era problema de cada del que se molestaba. Amén. ¿Cómo creen que esperaban a Jesús que bajara del altar de Dios? ¿Con un agua fría, una sola o con piedra? Con piedra. Piedra. Dijo uno, no, dice, aquí me va a bajar aquí tomatazos. Si le aventaran tomatillos, qué bonito fuera, le aventó una salsa y yo. La cosa es que no son tomates, son piedras. Si usted predica el evangelio bien, van a ser piedras y palos. Amén. Entonces, ¿cuál nos quedamos, hermanos? Ajá, pero en Génesis, ¿cuál nos quedamos? En el ciclo 17. 5:17. Bueno, 5:17 dice. Y el 21. ¿El 21? Ok. Vivió ¿Vivió Enoc? ¿Cuánto dice que vivió? 65 años y entró a Matusalén. En Matusalén. Matusalén, si ustedes vio todos los que han vivido aquí, han vivido 800, 700, 600, pero al hombre que nosotros vemos que vive más en la Biblia es Matusalén. ¿Y sabe por qué vive más? Porque Dios le multiplicó los años. ¿Por qué? Porque Enoc creó a Dios y ¿qué pasó con Enoc? Tratado. Fue raptado, no vio muerte. ¿Pero por qué fue que no vio muerte? Porque era justo. Porque creyó a Dios y era un hijo de Dios y era justo tanto. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿por qué nosotros creemos en Dios? ¿Es porque hemos sido santos siempre? ¿No? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice en Génesis 4:18 dice, y Enoc le nació, ¿cómo se llamaba el hijo de Enoc aquí del hijo de Caín? De la descendencia de Caín. De Enoc le nació Irad. De Irad engendró a Mahehuael. Y Mahehuael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Ajá, Metusael casi es como Matusalén, ¿verdad? Si ven cómo el enemigo viene confundiendo. Por eso cuando usted pregunta, ¿y es cristiano? Sí, yo soy cristiano. En la iglesia danza, en la iglesia hablamos lengua, en la iglesia hay profecía. Amados hermanos, cuando hay profecía en la iglesia, y si la profecía, aquel tal profeta que profetiza en el nombre de Jehová, si la palabra se cumple, es palabra de Jehová. Y si no se cumple, es profeta de Baal. ¿Sí ven? Y el profeta de Baal, ¿qué dice la Biblia que es? ¿Profeta cabeza o profeta cola? Cola. Por eso la importancia de los nombres.
Ajá, por eso cuando nosotros profeticemos dice, así dice el Señor. Oiga, y hay profecías que usted la va a decir en la iglesia para todo el pueblo, y hay profecías que usted se la va a decir solo a la persona que Dios le puso. Porque dice la palabra que Dios no es Dios de vergüenza, Dios es Dios de poder. Y hay cosas privadas que Dios está poniendo para una persona. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, amados hermanos, nosotros hemos mirado ahí las dos analogías, ¿verdad? De cuáles son los hijos de Dios, de Seth, y cuáles son los hijos de los hombres, de Caín. Oh, pero ¿creen ustedes que todos los hijos de Caín se perdieron? Pues nosotros venimos de ahí. En la carne venimos de ahí. Ahora espiritualmente somos de la descendencia que Jehová tomó como hijo desde el principio. Amén. Porque mire lo que dice. Nosotros hemos leído Crónica, ¿verdad? Vamos a leer en Crónica de Corintio, ¿verdad? Corintio. Ok, vamos a leer ahí mismo Génesis. Génesis 6:1. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿les nacieron qué dice? ¿A quién les nacieron hijas? A los hombres. ¿Y de dónde viene la descendencia de los hombres en la tierra? De Dios viene en Seth. Pero en Caín solo son hijos de hombres. ¿Se dan cuenta? En Seth son hijos de Dios. Y en Caín solo son hijos de hombres. ¿Estamos entendiendo eso? Porque de ahí depende que entendamos todo el mensaje. Entonces dice que le nacieron a los hijos de los hombres. ¿Qué les nacieron? Hijas. Y dice, y que viendo los hijos de Dios, estos son los hijos de Seth, que eran hermosas, tomaron para sí. ¿Qué tomaron? Dice, escogiendo entre ¿qué dice? Entre todas, o sea que escogieron las mejores. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es que dice el hombre, carne, mas serán sus días, ¿cuántos dicen? 120 años. Ven que ahí se bajó la edad, ¿verdad? De un solo. Cuando nosotros, si hubiéramos visto cuántos años vivió Matusalén, 970 y algo. Si ven cuánto se bajó ahí, ¿verdad? ¿Y cuánto es la edad que dicen los libros de los Salmos que el hombre va a vivir ahora? 70. ¿Y lo más robusto? 80. Entonces dice en el 4. Y había, ¿qué dice que habían gigantes o habían enanos? Pero muchos piensan que después de esto fueron que los gigantes surgieron. Pero dice que ya había gigantes, ¿verdad? Entonces no nos confundamos nosotros en eso, porque ahí nos confunde. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron. ¿Qué le engendraron, dice? Dicen allá que le engendraron gigantes, le engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones. ¿De qué dice? De renombre. Pero si han tenido los predicadores que dicen que le engendraron gigantes. No, le engendraron hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, los he llevado a esta parte para entender. Vamos a ir a Gálatas 3:22. Parece que esto como que lo está dejando a uno como medio, hey, está bien, pero como que luego lo vamos a otro lado, ¿verdad? Gálatas 3:22. Como que está interesante esto, muy interesante. Amén. Dirían, las cosas se están poniendo calientes. Está caliente porque las cosas de Dios son calientes. Amén. Porque ¿qué tiene que haber en el altar de Dios? Dice fuego.
Yo no veo a nadie durmiéndose ahorita. Amén. Gloria a Dios. Porque esta palabra creo que los ha quitado el sueño. Amén. Génesis, Gálatas. 3:22. Amén. Mas la Escritura lo encerró todo. ¿Bajo qué dice? Pecado. Bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe, ¿en quién dice? En la promesa. En Cristo Jesús. ¿Y quién fue el que recibió la promesa en Cristo Jesús? Fue dada a los creyentes. Ajá, a los creyentes, a los que creen en Él. Pero ¿quién fue el primer creyente que creyó? Enoc creyó en Dios porque él era hijo de Dios, pero el primer creyente que cree por la fe es ¿quién? Abraham. Porque ¿sabe qué era Abraham antes de que viniera a Jesús? Idólatra. Idólatra. Pero creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por fe y por obra, ¿verdad? Porque la fe es junto con la obra y la obra junto. Y así fue llamado padre de ¿qué? De todos los creyentes, por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Pero ¿quién lo encerró todo en uno? Cristo Jesús. Pero antes que viniese la fe, ¿qué estaban antes de que viniera la fe? Estábamos confinados bajo la ley. Encerrado para aquella fe Que iba a ser revelada. revelada, ¿verdad que esa fe todavía no ha sido revelada? Solo le dice Jehová a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, porque Ur de los Caldeos era idólatra, esa ciudad, y sus padres también eran idólatras. Por eso es que le dice que saliera de ahí. ¿De dónde los ha sacado el Señor a nosotros? De las tierras idólatras y de las familias idólatras. Es duro saber que nuestra familia es idólatra. Pero ¿qué podemos hacer nosotros por nuestra familia? Mucho, y en sí poco. ¿Por qué mucho? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es hablar la palabra de Dios y orar por ellos. Y poco, porque si a la fuerza tuvieran la salvación, nosotros los obligaríamos a traer, pero no los podemos obligar. Ni tampoco les podemos pagar para que vengan. Porque muchas veces, las veces quieren que les paguemos porque vengan a la iglesia. Unos quieren venir por mujer aquí a la iglesia. Estaba oyendo que dicen los vecinos que van a venir a la iglesia porque quieren conseguir mujer. Le digo, pues pídanle a Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el que viene por la carne, y el que viene por el espíritu. Entonces en el 24, de manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué dice? Ayo, para llevarnos. ¿A quién nos ha llevado la ley? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué hemos sido justificados nosotros? ¿Por la ley o por la fe? Por la fe. Pero la ley los ha traído, ¿verdad? Pero venida la fe ya no estamos bajo, ¿qué dice? Bajo ayo. Pues todos sois hijos. ¿Verdad que aquí ya no dice que somos hijos y hijas? ¿Solo qué dice que somos? Hijos. O sea, cuando se está refiriendo a hijos, se está refiriendo que en el Señor somos todos como hombres. Porque allá nosotros lo enseñan en la católica que hay ángeles, niños, angelitos o mujeres angelitas, y hasta lo hacen desnudo ahí. Pero usted ha mirado que en la Biblia dice de alguna mujer que es angelita, ¿verdad que no? Porque en el Señor somos uno. Miren lo que dice: porque todo lo que habéis bautizado ha sido bautizado. ¿En quién dice? Cristo. ¿De Cristo estamos qué? Revestidos. ¿Sabe qué significa revestido? Que yo traigo esta camisa, yo traigo este pantalón, pero hay una cobertura en él. Y esa es la cobertura del Señor. Y esa es la que todos los días nosotros tenemos que traer, la cobertura del Señor. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Aquí en esta iglesia nosotros tenemos la cobertura de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero también tenemos la cobertura de los hombres.
del sacerdocio del cual escogió. Y por eso tenemos a nuestro obispo, porque ese es el sacerdocio que Dios escogió. Amén. En la iglesia tiene que haber obispo. Pero saben, hay muchos que se molestan cuando el obispo viene o no quieren que el obispo viene. O es que va a venir el obispo, o es que aquí allá. Si no lo sujetamos, no estamos en nada. Amén. Nosotros como pastores lo tenemos que sujetar al obispo. También la iglesia tiene que sujetar, porque así lo enseña la Escritura. Amén. Entonces, amado hermano, dice, ¿qué dice el 28? ¿Cuántos dice que habemos? ¿Verdad que ya no hay hombre ni hay mujer? Entonces la mujer puede administrar en la iglesia, sí. Pero ¿sabe por qué aquellos no dejan? Porque no entienden. Todavía están viviendo en la carne. Y en la carne sí hay mujer y hay hombre. Porque por eso Dios creó en el principio al hombre y a la mujer de carne. Lo hizo carne. De la tierra hizo la carne. Nuestra carne es tierra. ¿Y para qué? Si ustedes se dan cuenta, todo varón, el primogénito, así como los hombres, como los animales, es de Jehová. ¿Sabía eso? Y en todos los animales hay hombre y hay mujer. ¿O usted ha mirado un animal que solo se embaraza? ¿O se tiene que tener relaciones para que se embarace? ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿cuál es el animal más mentiroso, más engañador y más pecador? El hombre. Porque está el hombre animal, que es Adán, y más el segundo hombre espiritual, que es Cristo Jesús. O sea que nosotros llevamos lo animal, pero también llevamos, y es el que lo hace estar aquí, el espiritual, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad que en Dios ya no hay judío, ya no hay griego? O sea que en Dios ya no hay morenito, que porque tú eres morenito, que porque tú eres chino, o que porque tú eres de México, que porque tú eres de Honduras, porque tú eres de El Salvador, no voy a hablar contigo, no voy a comer, no voy a convivir. ¿Verdad que en el Señor ya no está ese racismo? De donde usted sea, coma, conviva, hable. Pero ¿sabe quién hace las divisiones en la iglesia? Satanás, los hijos de Caín. Por eso, amados hermanos, llevémoslo unos con otros, todos por igual. Amén. Todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo está revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que aquí ya no hay más, como andan diciendo aquellos que cantan allá, nosotros somos hijos y hijas, pero en Cristo Jesús ya no estará ese. Amén. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Si no, miren, alguien puede leer Mateo 5:9 lo que dice. Y otro que, bueno, otro, vamos allá a Lucas 20:31. ¿Qué dice Mateo 5:9? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los enojados, los chismosos, los mentirosos. Los pacificadores. ¿Qué es pacificadores? Es que si alguien ve un problema, vamos a decir, un ejemplo, esto nunca vaya a pasar, pero vamos a decir, si la hermana Yasmin y la hermana Katy se están peleando y el hermano Rigo lo ve, ¿qué va a hacer usted, hermano Rigo? O le va a decir que se agarren, que por qué se han tardado. No. Eso lo estaría usando Satanás, pero si usted lo separa, es pacificador. Puede decirle, hermanos, ¿por qué se están peleando? Ustedes no tienen que pelearse, hermano. Eso es un pacificador. ¿Y qué dice la palabra ahí? Que bienaventurados los qué? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los llamados hijos de Dios? Los pacificadores. Los pacificadores. Amén. Lucas 20:31 le dije, ¿verdad?
¿Qué dice ahí la escritura? En el 31. Que le avancemos en la tienda. Amén. ¿Qué dice? La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Si nosotros vemos la historia y usted quiere leer esta historia, puede leerla en su casa. Ahí en Lucas 20. Puede leerla usted. Si quiere, de Lucas 20, 27 la puede leer, ¿verdad? Pero eso está hablando de una mujer que le presentaron en la ley que había muerto. Y esta mujer se casó con uno de los hermanos. Y en aquel tiempo, si el hermano mayor moría y no dejaba descendencia, el hermano que seguía se podía casar con ella. Y el primer hijo que tuviera no era hijo de ellos, sino que este hijo era llevado a su mamá del varón que se había muerto. Y se le ponía el mismo nombre. Vamos a decir, si en este caso, vamos a decir un ejemplo. No es que ya ahora ya no es así, pero era un ejemplo. Si el hermano Rigo, que el primogénito de los hermanos es el hermano Pablo, ¿verdad? Si el hermano Pablo tomó una mujer y vamos a decir no dejaba descendencia y moría, es un ejemplo, ¿verdad? El hermano Gravier tenía que tomar a la mujer y ponerle al primer hijo que tuvieran Pablo y se lo tenían que dar a la hermana Esther. Amén. Pero en murieron los 7 y ninguno dejó descendencia. Entonces esto le trajeron esta pregunta a Jesús, que en el tiempo venidero, en la resurrección, ¿de quién iba a ser mujer esta? Porque dijeron esto, si con los 7 estados y allá en el cielo, ¿de quién va a ser mujer? ¿De quién iba a ser mujer en el cielo? ¿De quién? De ninguno, ¿verdad? Dice en el 32, finalmente murió también la mujer y la resurrección, pues ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan ¿en qué dice? Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar ¿qué dice? Aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán en casamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos, ¿sabe el cuerpo a dónde queda? En la tumba. Pero ese cuerpo ya no ve, ya no oye, ya no tiene pensamiento, ya no se enoja, ya no tiene tristeza. Solo que la palabra dice, ¿verdad? En Eclesiastés. Pero nosotros nos han enseñado, ahí en lo católico, que cuando uno muere, el espíritu queda penando y el alma. Y que los muertos, todo lo que le diga, oye. Que usted le tiene que llevar vino, y que le tiene que llevar cerveza, que le tiene que llevar comida, que le tiene que llevar flores, que le tiene que llevar vela, e incluso que hay que levantar el espíritu. Eso es satánico. ¿Sabe dónde viene eso? De Caín. Y sabe que hay muchos cristianos que andan yendo a pedir a los muertos. Allá le van a contar la historia a los muertos. ¿De quién son la ascendencia? De Caín. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos ya no oyen. ¿Saben a quién es el único que nosotros le tenemos que pedir? A Jehová. Amén. ¿Saben? ¿Tenemos que orar nosotros por los muertos? No. Porque el muerto ya murió y ya está donde le tocó estar. ¿Saben por quién tenemos que orar nosotros? Por los vivos, por la familia del muerto, que se arrepiente. Amén. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? ¿Qué dice entonces ahí donde estábamos leyendo? El 35, ¿no? No, el 36. Porque no pueden ya más. Ya no pueden más que los que han creído en el Señor. Iguales a quién somos cuando nosotros morimos y creemos en el Señor. Porque ¿cuál es el que muere? El cuerpo.
Pero si nosotros hemos creído en Jesús, el alma vive y vive para siempre. Amén. Y esa es la que es igual que los ángeles. Pues dice, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles. ¿Y son hijos? ¿De quién son hijos entonces? Al ser hijos de la resurrección, nos convertimos en hijos de quién? ¿Quién es la resurrección para usted? Cristo. Y si nosotros somos hijos de Cristo, ¿somos hijos de quién? De Jehová. Amén. Entonces, hermanos, en aquel tiempo eran hijos de Dios, porque Dios lo hizo sus hijos, ¿verdad? Y ellos obedecían. En aquel tiempo, y no obedecía la ley, moría. Pero nosotros hemos obedecido la ley. Nosotros no teníamos ley. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Juan 1.10. ¿Quién tiene Juan 1.10? ¿Qué dice Juan 1.10? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A dónde estaba Jesús, dice? En el mundo. ¿Y el mundo por quién fue hecho? Por él. ¿Pero por qué no le conoció? Porque al mundo no le interesan las cosas de Dios. Miren lo que dice en el 11. Y a los suyos vino. ¿Y los suyos qué pasó con ellos? ¿A quién vino Jesús? ¿A nosotros o al pueblo de Israel? ¿Quién es el pueblo de Israel? De la descendencia de Abraham, de los levitas. Ese es el sacerdocio de Israel. Pero el sacerdocio de nosotros, ¿de dónde viene? De los gentiles. Porque nosotros somos gentiles, ¿verdad? ¿Y de dónde tomamos los gentiles descendencia? En la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como ya les dije, ¿qué era la moabita? Idólatras, hechiceras, que asesinaban a los niños. ¿Y en qué se convirtió la moabita? En hija de Dios. ¿Por qué se convirtió en hija de Dios? Porque creyó en Dios. Amén. ¿Quién fue la pastora que dio Jesús ahí? A su suegra. Amén. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la suegra de Ruth? Noemí. Esa fue la pastora que dio Jesús ahí. Amados hermanos, de ahí nosotros vemos que hay pastora. ¿Se dan cuenta? Porque dice la Biblia que ella era pastora. Entonces también vemos a Débora. ¿Cómo vemos a Débora? Como jueza y como qué? Profetiza. Amén. Amados hermanos, mire lo que estamos viendo aquí. Dice: mas todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio, ¿qué dice? De ser hechos hijos de qué? De Dios, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Jesús era engendrado de sangre por José o qué era? La descendencia de Jesús en la sangre, ¿de dónde venía? De la tribu de Leví. Pero ¿verdad que a nosotros nos han dicho que Jesús viene de la tribu de Judá? Y es cierto, eso no es mentira. Pero eso es a través espiritualmente. Amén. Porque así dice la palabra. Entonces por eso son cosas que nosotros no entendemos, ¿no? Pero ¿qué dice? Dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién son engendrados? ¿Quién engendró a Jesús? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por quién hemos sido engendrados nosotros? Y a él le viene.
en el cual en Dios las mujeres pueden engendrar. ¿Saben que les hacía esta pregunta en el grupo ahora? En el Espíritu las mujeres pueden ¿qué? O sea que aquí en la iglesia ustedes pueden engendrar hijos. ¿Cómo va a engendrar hijos una mujer? O predicándole a los hombres, predicándole a las mujeres la palabra de Dios. Y el que viene por la predicación que usted dio, ese es su hijo. Cuídelo aquí. Ese es su hijo espiritual. En el cual también los hombres podemos parir espiritualmente. Porque si usted cree que eso no es cierto, Pablo dice, aún estoy con dolor de parto. Es una locura esto, ¿verdad? Pero esto es una locura verdadera. Amén. Miren lo que dice. Primera de Timoteo 2:14. Primera de Timoteo 2:14. Y ahora yo les dije, el que ganara esto, el que descifrara el ¿cómo es que se llama? Ajá, iba a ganarse un premio. Y una hermana que lo descifró. Amén. Hay que estar pendiente en el grupo, porque ahí están las bendiciones. Amén. ¿Qué dice la escritura que estamos leyendo? 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ajá. ¿Y qué dice el siguiente, el 15? Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ajá. Pero verdad que la carne de la mujer no puede engendrar hijos. Porque ¿saben ustedes quién es el que engendra hijos? El hombre. Entonces, ¿cómo es que esto no entienden? Porque como muchos dicen que es que la mujer no puede engendrar. Sí puede engendrar espiritualmente. Entonces, ¿la mujer cómo se salvará? Engendrando hijos, pero permaneciendo en ¿qué dice? En fe, amor y santificación con modestia. Con modestia. Fe, amor, santificación. Con modestia. Con modestia. Aleluya. Son 4 cosas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿puede predicar la mujer? Si ahí lo está diciendo. Amén. Si no predica, ¿cómo engendrar hijos? ¿Se dan cuenta? Amados hermanos, muchos esto lo contradicen, pero es porque la luz del Evangelio no les ha hablado. Miren lo que dice Romanos 8:11. ¿Estamos entendiendo esta palabra? Amén. 8:11, ¿qué dice? Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nosotros hemos sido santificados. ¿Por qué? Por el espíritu que moró en Jesús, que fue levantado entre los muertos, ¿verdad? También lo vivificará a nosotros. Amén. ¿Es cierto lo que dice la palabra? Nosotros, nuestro cuerpo, ¿qué es? ¿Vivo o mortal? Mortal, porque tiene que morir. Así que, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne. ¿Verdad que nosotros no le debemos a la carne? ¿A quién le debe usted entonces? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Conforme a la carne o conforme al espíritu? Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice que pasaría? Moriremos. Mas si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, Viviréis. viviremos. Aleluya. Si nosotros hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Amén. Y luego, ¿qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, ¿qué necesitamos ser? Guiados por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, ¿verdad que no por el Espíritu de Satanás? Aleluya. Pues no habéis recibido el Espíritu
¿De qué dice? de esclavitud, Para que estar otra vez, en temor, sino que habéis recibido, el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Dice. Abba, Padre, aleluya, Ahí está la palabra. gloria a Dios. Y dice en el 16, y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos, ¿qué dice somos nosotros? De Dios. ¿Usted se cree hijo de Dios? Amén. Y si hijos también somos, ¿qué? Herederos, Y coherederos de Dios. herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Pero aquellos allá nos dicen que no, que nosotros solo vamos a tener prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad. Y entonces, ¿dónde está el padecimiento? Cristo padeció. Amén. Aquellos dicen, oh mira, tráeme $1000, te profetizo que vas a traer un carro del año. Vas a traer una casa del año. A ver, dígame, ¿dónde está que Jesús anduvo en el carro del año, en la casa del año? Él padeció. Nosotros también tenemos que padecer. Amén. Pero ¿quién es el que los engaña? Los hijos de Caín. ¿Qué son los hijos de Caín? Cristianos, dice. Pero sabe que no dice la palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, y es porque verdaderamente le amo. En aquel día dice, dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Eso que dicen cristianos, van a echar fuera demonios. Eso que dicen cristianos, pero son de Caín, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero en aquel día les diré, dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, echados a la agüita viva, echados al fuego eterno. ¿Nos damos cuenta de eso, hermano? Entonces, hermanos, ¿en qué nosotros estamos? ¿Alguien me puede leer Apocalipsis 21:7? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aleluya. El que venciere heredará todas las cosas. Y él será, dice, Yo seré su Dios y él será mi hijo. mi hijo. Aleluya. Amados hermanos, de Caín vienen los moabitas. Moabitas. ¿Cómo podemos dar cuenta de eso? Vamos a ir, ya solo vamos a ir a 3 versículos más. Génesis 19:37. Mire lo que dice. Solo acompáñeme a al 37. Y vamos a darnos cuenta. Génesis 19:37. Para que vean. ¿Qué dice, hermano? Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Amén. ¿Quién es el que dio a luz? La hija mayor de Lot. ¿Con quién ha tenido ese hijo? Con su padre, porque lo emborrachó. Y este hijo se llama Moab. ¿Y es padre de quién dice? De los moabitas. ¿De dónde venía Ruth? De los moabitas, ¿verdad? De Moab. Entonces, ¿estás dando cuenta? De ahí viene la iglesia, de los moabitas. Amén. Y mire allá en Isaías 14:29 lo que dice, para que veamos que de ahí el Señor escoge a la iglesia. El que lo tiene lo puede leer, Isaías 14:29, 29 y 30. Sea todo por haberse quebrado la vara de pie de Elías, porque de la raíz de la ginebra vendrá al fin, y su fruto serpiente devoradora, y los primogénitos de los pobres serán apacentados, de los pobres serán apacentados, de los poderosos se apresarán contra los
Amén. No te alegres tú, Filistea, desde todos los por verse quebrantado, ¿la que dice? La vara te herí, porque de la raíz de la culebra saldrá. ¿Qué saldrá de la raíz de la culebra? Aspe. Serpiente voladora. Ajá. ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel padeció en el desierto? El pueblo de Israel era la raíz de Jehová, pero fue convertido a los egipcios, a los ídolos. ¿Y qué fue lo que lo mordió en el desierto? Serpientes voladoras. Pero de ahí sacaré una aspe. ¿Sabe qué fue lo que puso Moisés? Para que todo el que mordiera la serpiente voladora no muriera. Otra serpiente. Y esa serpiente representa a Jesús. Porque dice la Biblia que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así Jesús será levantado en una asta, o sea, en una cruz. El que crucifican en una cruz, o tener una cruz en la casa, ¿qué representa tener una cruz en la casa? Maldición. Porque dice la Biblia, maldito todo aquel que sea colgado en un ¿qué? Madera. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Entonces, amados hermanos, lo que quiero que entienda, ¿de dónde viene la descendencia de Jesús? ¿De los moabitas? ¿Sabe usted lo que era Rula moabita? Creo que es la bisabuela de David. De ahí fue tomada. ¿Sabe de dónde era? Voz de la tribu de Judá. Y se casó con una moabita. Y así es como nuestro Señor Jesús vino en todas las genealogías. Si usted va a la genealogía, ahí viene Jesús. ¿Sabe de dónde viene también la genealogía que toma en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? De Judá, que tuvo relaciones con su ¿qué? Con su nuera. O sea que si nosotros vemos, el Señor Jesús tuvo que venir así, porque así estaban los hijos de Dios, pervertidos. Y para traernos la salvación tuvo que Él venir a nacer así y morir por nosotros. ¿Morir por nosotros a dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Amados hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta de muchas cosas que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Vamos a leer el siguiente versículo y ahí vamos a terminar. Isaías 16:1. Dice: enviará cordero al Señor de la tierra desde el Selá del desierto al monte de la hija de Sión. ¿A cuál ave espantada que huye de su nido? Así será la hija de ¿quién dice? De Moab. En los vados de Arnón reúne consejo, a juicio por tu sombra en medio del día, como la noche esconde los desterrados. No entreguéis a los que andan errantes. ¿Quién eran los hijos de Caín? Errantes. Y de ahí vienen los moabitas. Eran errantes. ¿Estamos entendiendo eso? Y luego dice: eso éramos la iglesia nosotros, errantes, cuando no conocíamos al Señor. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Separa a ellos, escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin y el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David
quien juzga y busque el juicio, y apresuraré la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grande son de su soberbia, su arrogancia, su altivez, pero su mentira no será, ¿qué dice? Firme. Por tanto, aullar Moab, todo aullar gemiréis en gran manera, abatido por las tortas de uvas de Kerim Hacer. ¿Sabe quién eran los que le llevaban tortas de higos a la reina del cielo? Eran ellos, los de Moab. ¿Y se acuerdan que el pueblo de Israel se convirtió a eso también? O sea que el pueblo escogido por Dios, los hijos de Dios que eran antes, se convirtieron y por eso tuvo a los ídolos. Y por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo y morir por nosotros. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Porque los campos, dice, de Moab fueron talados y las vides de Simán, señores de naciones, pisoteadas. Su generoso sarmiento habían llegado hasta Jared y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron al mar, por lo cual lamentará con ellos de Jares por la viña de Simán. Te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tus ciegas caerán a gritos. ¿A grito de qué dice? De guerra. ¿Están leyendo conmigo en el 9? Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán ni se regocijarán, no pisará el vino en los lagares. El pisador le he hecho cesar el grito de alegría. Por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kirin haré. Y cuando apareciere Moab, cansado sobre los lugares altos, o sea, sobre de adorar los ídolos, cuando venga a su santuario a orar, no le, ¿qué dice? No le valdrá. Esa es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, dice en el 14. Pero ahora Jehová ha hablado, diciendo: dentro de 3 años, con los años de un jornalero será abatido la gloria de Moab, cortada su gran multitud, con toda su gran multitud sobre los vivientes, serán pocos y débiles. Porque la fuerza del hombre tiene que morir para que Dios obre en nosotros. Si nosotros morimos a nuestro yo lo puedo, Dios va a reinar en nosotros, en nuestro corazón, y nosotros seremos guiados por el Señor. De Moab es donde ha venido la salvación a nosotros. Amén. Y el pisador de las uvas es nuestro Señor Jesucristo, el que aparece con la vestidura roja. Amén. Así, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies y vamos a orar a Dios. Amén. Padre Santo, amado, bendito Dios, venimos, Señor amado, delante de ti, Padre. Oh bendito Dios, que seas tú, Señor, administrando. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, llévalos con bien a su casa, y que esta palabra no regrese vacía, sino que dé fruto, que hayamos aprendido, Padre. Que sea tu misericordia y tu bondad con nosotros. Ayúdalos, Señor, cada día, Padre. Mira, Padre Santo, amado, que vayamos a nuestra casa bendecidos en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor. Amén y amén. Así lo declaramos, bendecidos y en victoria. No, I completely missed that. That was like half an hour. Yeah, I know. You think I'm happy with that? No, I tried to live quickly. That was the most quick